decíamos que los muchachos ya tienen la estructura del método directo o modus ponendo ponens, o del método indirecto o modus tollendo tollens, pero tienen dificultad al aplicarlo, pero es porque fallan en el manejo de la condicional. Entonces, retomemos la situación. El razonamiento directo, ¿sí? Podría mirarse de esta manera, de una buena vez. Razonamiento directo que aparece en los textos como PP. Modus ponendo ponens. EPP quiere decir ponendo ponens, es decir, afirmar afirmando. Razonamiento indirecto, este aparece modus tollendo tollens, TT. Negar negando. Ya vamos para allá, cojan la suave. Entonces, vamos a crear algunas proposiciones, una proposición mayor. Si este animal vuela, entonces es un ave. ¿Hasta ahí está claro? Entonces mire que tiene el sí y el entonces. ¿Sí? O sea, esa es una proposición compuesta, una condicional. Podría incluso colocarse con muchos más proposiciones simples, ¿cierto? Pero por ahora trabajémosla así, sencillita. Si este animal vuela, entonces es un ave. Recuerde que estamos en el afirmar, afirmando, ponendo ponens. Entonces, a esta primera proposición se le llama la premisa mayor. Hay otra. Vamos a ir mirando esto, ¿cierto? Y esto. Aquí en verdad tiene implícito la palabra, es más, la voy a colocar. Entonces, para que quede más claro, si este animal vuela, entonces este animal es un ave. Porque en el lenguaje coloquial uno lo suprime, se asume, ¿no? Pero no lo suprimamos para que quede más claro. Q. Pues tampoco le voy a colocar el Q. Dejémoslo ahí. Entonces, listo la premisa mayor. Hay una que se llama premisa menor. Entonces, para que vamos entendiéndola, entonces la premisa menor sería este animal vuela. Premisa mayor, premisa menor. Entonces, la premisa mayor es una condicional. Este es el conector fuerte, entonces. La premisa menor, o la otra premisa si se quiere, es el antecedente. ¿Sí? Velo ahí. Ay, sí. Entonces, nosotros tenemos que asumir como que toda esta premisa es verdadera. Aquí es donde llega la hora del vampiro, hay que estar bien alerta. Si todo esto lo asumís como verdadero, ya te lo advertí. Tienes que tener en el cerebro, como es una condicional y es verdadera, habría peligro en que esta parte sea verdadera y que esta última sea falso. Me haría imposible que esto dé verdadero, porque en ese evento esta sería falsa. Entonces, si tenés eso claro, me río de Janeiro, como dijo el otro, muy fácil. Ahora, me acaban de decir al aparecer aquí esto y esto, entonces esto es verdadero y voy a afirmar. Afirmar es decir que es verdadero, voy a afirmar esto.
Afirmar afirmando. Entonces, voy a afirmar el antecedente. Es decir, voy a ratificar que este animal vuela. Y aquí está el pájaro, vuela. ¿Sí o no? Entonces, ¿cuál sería la conclusión? Pues hagamos una raya y saquemos una conclusión lógica de estas dos premisas. Nuevamente, si este animal vuela, entonces este animal es un pájaro, es una condición, una condicional. Y de ñapa me dicen, acéptela como una afirmación verdadera. ¿Sí o no? Hay que recordar que la condicional solo es falsa si de parte de una verdad y se llega a una falsedad. Entonces, este animal vuela. Esto lo coloco como verdadero. ¿Cuál será la conclusión? Si ya la primera o el antecedente es verdadero, para que toda la condicional sea verdadero, obliga a que esta segunda también sea verdadera, porque si eventualmente fuera falsa, se da el único caso en que la condicional es falsa. Entonces, el afirmar el antecedente me obliga o me permite afirmar o concluir, por tanto, este animal es un ave. Este animal es un ave. Y esta es la estructura del razonamiento directo o del modus ponendo ponens, donde se afirma el antecedente para poder afirmar el consecuente. Entonces, ¿cómo aparece este niño en las estructuras? Que quiero que nos aprendamos así. P, entonces Q. Premisa mayor, vean aquí. Premisa mayor. Después se afirma el antecedente, que es este, antecedente consecuente, P. Se concluye, aparecen los tres punticos, por tanto, Q, que es esta, la conclusión. Y esta es la estructura del modus ponendo ponens, o razonamiento directo, ¿de acuerdo? O razonamiento directo, ¿sí? Voy a agregarles algo. Eventualmente podrían alterarles la forma, tirar esta P encima y esta condicional abajo. Seguiría aplicándose. A veces los profesores omitimos explicar eso. No es rígida la estructura, simplemente en general se necesita que haya una condicional y que aparezca el antecedente, la proposición del antecedente. No importa cuál encima y cuál debajo, las dos aplican, ¿sí? Porque como están ligadas, como vamos a demostrar, estas dos están ligadas por el I es conmutativo. P y Q es equivalente a Q y P. Y entonces por eso, si nos tratan de enredar con un juicio, porque el juicio no necesariamente, o el razonamiento tiene que ser así que nos lo den partidito para que pillemos la estructura del modus, sino que bien podría ser, si este animal es vuela, entonces este animal es un ave. Por tanto, como este animal vuela, concluyo que el animal es un ave. Entonces nos dan solamente el razonamiento ahí global con la puntuación. Nosotros tendríamos que escribirlo de esta forma y después llevarlo al lenguaje simbólico. Mire, entonces aquí era que decía, si ahora ahí podemos decir, si esta proposición, este antecedente es P y este es Q, mire que este vuelve a ser P y esta vuelve a ser Q y tiene esa estructura, ¿sí? ¿Cómo se concluye, pues, para que no patinemos más en esto? Que esta estructura del razonamiento directo, que incluso si usted sigue ahondando en él, puede tener más proposiciones. Sí, profe, sí. Podría tener más. Entonces, usted lo que puede hacer es varias veces razonamiento directo. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, aquí P, entonces Q, P, y aquí le podrían decir
colocarle más proposiciones, pero que usted le vea la estructura siempre de condicional, condicional, antecedente, haría una cadena de razonamientos y seguiría siendo válido, con tal de que usted pueda demostrar que mantiene la estructura del razonamiento directo o incluso una combinación de varios, de directos, de silogismo hipotético, etcétera, etcétera. Es que tenga las leyes de inferencia y se cumplan. Bueno, como estamos en el caso más sencillo, pues no la compliquemos, ¿cierto? Entonces, razonamiento directo, se da una condicional, aparece también el antecedente y se concluye el consecuente. Ahora viene una situación. Miremos esta estructura, hagámosle un pequeño cambio, a ver qué pasaría. Si a esta estructura decimos P, entonces Q. Tiene el mismo arranque del razonamiento directo. Pero vamos a afirmar el consecuente. En vez de afirmar el antecedente, entonces digamos Q, este señor. Entonces darían ganas de concluir que P. Leámoslo en el lenguaje formal. Si este animal vuela, entonces este animal es un ave. Muy bien, no cambia nada. Nos dieron la condicional. Dice, este animal es un ave. Lo aceptamos como, recuerden que se acepta como una verdad y se acepta este señor como una verdad. ¿Cierto? Este animal, entonces, si este animal vuela, entonces este animal es un ave. Y hemos afirmado el consecuente, este animal es un ave. Conclusión, por tanto, este animal vuela. ¿Qué es lo que sucede, muchachos? Y es peligroso, es la similitud, ¿ve? ¿Cierto? Entonces a uno le dan ganas de decir, no, este también, ¿cierto? ¿Por qué, profe? Claro, porque es que la estructura es muy parecida, simplemente acá se afirmó en el razonamiento directo, modus ponendo ponens, se afirmó el antecedente y nos permitió concluir la verdad del consecuente. Acá se afirma el consecuente pretendiendo decir entonces que es verdadero el antecedente. En este caso usted puede dar los valores de verdad que quiera a P y a Q y créame, cuando hagamos la tabla de verdad o revisen mis otros videos y notará que esto siempre da una tautología sin importar el valor de verdad de P. Cuando esta es verdadera y esta es falsa, todo siempre se obtiene una tautología. Pero aquí no, y se lo voy a demostrar con un ejemplo traído de los cabellos, así braviado. Si este animal vuela, entonces este animal es un ave. Este animal es un ave. Lo acepto. ¿Cuál? Ese que está ahí, ese avestruz. Ese man vuela, siendo que es un ave, no necesariamente. Ah, si fuera un canario, sí. Pero es que tiene que ser siempre como este, que se cumpla siempre. Pero mire que aquí le encontré un contraejemplo. Un avestruz es un ave, pero muy gorda, muy grande, no vuela. Entonces, siempre que en una ley de inferencia falle, así sea por un solo de los caminos, se tiene que decir que el razonamiento no es válido. Puede ser que en muchos otros casos usted se consiga así otro. Entonces empiezan a ser difícil encontrar aves que no vuelen, ¿sí o no? Porque hay incluso aves de corto vuelo que aplican la gallina fina que vuela más lejos, ¿cierto? Pero ya sé que el ñandú, no sé qué, etcétera, pero son poquitos relativamente, pero se encuentran. Entonces mucho cuidado con esto. Entonces esta señora que es tan peligrosa es conocida como la falacia. ¿Cierto? Falacia. ¿La falacia de qué? De afirmar el consecuente. Así se la conoce. Falacia de negar el consecuente para tratar de confundir con el modus ponendo ponens. ¿Sí? Entonces quería estén alertas con esta.
Ojos abiertos porque esta no es una ley de inferencia, es una de las falacias más populares que hay. Hecho la norma, hecha la ley, hecha la trampa. Bueno, vamos ahora a hablar de esta parte que tenemos acá, del razonamiento indirecto. Es un poquitico más arisco, pero también lo extendemos. Quitemos este señor, ¿sí? Quitemos este para que no confunda, ¿cierto? Y decimos que razonamiento indirecto. El razonamiento indirecto también es llamado modus tollendo tollens, decíamos. Y el latinazo se interpreta diciendo negar, negando, mientras que el otro era afirmar, afirmando, afirmamos el consecuente para poder afirmar afirmamos el antecedente para poder afirmar el consecuente. Aquí es negamos el consecuente para poder negar el antecedente. Vamos a ver si somos capaces de entenderlos. Voy a ver si soy capaz de hacerme entender mejor. Entonces, miremos esto. Voy a hacerlo con la misma del ave, para no complicarnos mucho. Si esta criatura vuela, entonces este animal es un ave. Tenemos ahí la condicional, ¿sí o no? La premisa mayor. Ahora miremos que voy a negar el consecuente. Entonces, este animal no vuela. ¿Cuál sería la conclusión lógica que sacamos? Recuerden que nuestra condicional es verdadera, ¿cierto? Entonces, cuando dicen que es más arisca es porque, mire, la condicional es verdadera. Lo que tenemos que decir, ya habíamos quedado claros en que si la condicional es verdadera, ¿cierto? Solamente hay un caso que nos pondría en problemas, y es cuando esta es verdadera, pero esta no, o mejor dicho, esta es falsa. Entonces, hay que tener eso en... ¿cierto? Bueno, acá en este caso, miren, sigue siendo la condicional verdadera, pero nos dicen que el consecuente, que este animal no es un ave, o sea que el consecuente lo negaron, es falso. Ay, carajo, este señor es falso, ¿cierto? Para que todo el razonamiento sea verdadero, o sea, exacto, y ya sé que llegó a falso, ¿cierto? Para que toda la condicional sea verdadera, siendo que llegó a ¿qué? A falso, ¿cierto? La condicional P entonces Q es verdadera, pero esta señora es falsa. Entonces usted dice, uy, pana, donde esta primera te llegue a dar verdadera, nos metemos en ese hecatombe de ese problema, que es el único que no se permite. Esta no le haga nada porque ya le dijeron que es falsa, déjela quieta, no la altere. Ya le dijeron, la negaron, ve, no vuela, ve. Entonces es falsa la pobre. Entonces, si ya te dijeron que el consecuente es falso, para poder que todo el ejercicio, toda la condicional, todo el razonamiento sea válido, o sea, sea verdadero, ¿qué obliga? Si le llegas a colocar B adelante, nosotros sabemos que en la condicional, si se parte de B y llega a F, eso da falso. Y sería inválido el razonamiento y la conclusión sería falsa. Entonces necesitamos que la conclusión sea verdadera. Entonces lo que tenemos que decir, claro, entonces
recuérdese que si llega a falso, si el consecuente es falso, nos tendríamos que necesariamente hacer que el antecedente también lo sea, porque el antecedente P o bien puede ser verdadera o bien puede ser falsa, pero ya demostramos que si llega a ser verdadera, caemos en el caso de que la condicional es falsa y no nos podemos dar ese lujo. Toda condicional debe ser verdadera. Entonces dice, claro, papá, la única que sirve es cuando el antecedente también sea falso. Entonces por eso podemos decir con otro color para que quede chusco: por tanto, como este animal no vuela, pues esta criatura, perdón, aquí estaba un errorcillo feo. Este animal, lo que estamos viendo es negando, este animal no es un ave, este animal no es un ave. ¿De acuerdo? Hemos negado el consecuente. Si este animal no es un ave, entonces la conclusión sería que esta criatura no vuela. Por tanto, esta criatura no vuela. ¿Cómo así? Claro, este se llama razonamiento indirecto o modus tollendo tollens, negar negando. Entonces, me permite negar el antecedente, concluir la negación del antecedente si niego el consecuente. Y ya hicimos un esbozo de por qué, para poder que toda la condicional de verdadera, sabiendo que ya el consecuente es falso, el único camino que nos sirve para llegar a esta verdad es que parta de una falsedad, porque dentro de la tabla de verdad sí se acepta que se parta de F y se llega a F. Entonces, esta es la aplicación del razonamiento indirecto o modus tollendo tollens. Si lo formalizamos, entonces recordemos que esta criatura vuela, sería nuestro P. Entonces, si este animal es un ave, esta sería Q. Véanlo aquí. Han negado el consecuente porque nos dice este animal no es un ave, entonces no Q. Y nos permite concluir, por tanto, no P. Y esta es la estructura del razonamiento indirecto. Negar el consecuente para poder negar el antecedente. Como ven, tampoco es que sea como tan difícil, longo. Ahora, profe, ¿con qué va a salir? La misma milonga de ahora. La situación de la falacia. ¿Cómo, profe? Uno ya casi que adivina cómo se van a tirar esas abejas, cómo se inventaron la falacia. Claro, parten de lo mismo, porque el mentiroso malo es el que arranca de una mentira. El mentiroso peligroso es el que arranca de una verdad, porque uno así filtra. Cuando alguien le está hablando, usted empieza a analizar lo que le dice, compararlo con lo que usted ya tiene como cierto, garantía cartesiana. Entonces, si llegase a arrancar con algo diferente de esto, usted ya no le para bolas. Pero estos se embaucan, ¿sí? Son mentirosos exquisitos. Arrancan con una verdad, con la misma estructura P, entonces Q, una condicional, y llaman nuestra atención, porque lo que dice lo hemos verificado como verdad. Sino que también cambian este orden, ¿ve? Niegan el antecedente pretendiendo con eso concluir la negación del consecuente. ¿Cómo, profe? Esta ya no es la conclusión, sino que aparece como premisa. Entonces, no P, negué el antecedente, que antes era la conclusión, y por tanto, no Q. ¿Sí? Vamos a tratar de leerlo acá con estas mismas proposiciones. Si esta criatura vuela, entonces este animal es un ave. ¿Sí? Aquí sería, esta criatura no vuela. Esta criatura no vuela. Conclusión,
este animal no es un ave. Falso. Tenemos un contraejemplo, ¿cierto? El avestruz no vuela y sí es un ave. Un ejemplo claro para darse cuenta de que esto no es un razonamiento válido. Tiene por lo menos un contraejemplo. Entonces, mientras que cuando hagamos la tabla de verdad, sabemos que da una tautología, tiene por lo menos un camino donde va a dar F. Como ven, es un bocadillo bacano, ¿sí o no? A esta se le llama, a ver si le encontramos el nombre. ¿Falacia de qué? Falacia de la negación del antecedente. Falacia de la negación del antecedente. Porque la regla de inferencia es negación del consecuente. Para afirmar, para negar el antecedente. No negar el antecedente para poder negar el consecuente. Esta falla. Entonces, directo o indirecto, vamos bien.